Hola, buenos días. Vamos con bastante retraso, con lo cual os ruego que os sentéis lo antes posible. Y vamos a empezar con esta parte de la sesión que creo que es bastante importante, aunque el registro clínico es fundamental para la progresión de epetema-LMA. Los estudios biológicos están siendo un impulso muy relevante para nuestro grupo y creo que es fundamental que conozcáis lo que estamos haciendo y, por supuesto, Pau tiene 100 propuestas de estudios. Son bienvenidas más propuestas. Ya veis que hay una cantidad inmensa de datos y se pueden hacer muchísimos estudios y es de lo que se trata. Entonces, bueno, como vamos muy tarde, vamos a empezar con la primera presentación, que va a ser Eva Barragán de Valencia, que nos va a presentar las validaciones de los scores diagnósticos, que creo que son bastante relevantes por los datos que se estamos teniendo. Eva, cuando quieras. Gracias, Joaquín. Bueno, yo creo que tal como comentaba Pau y ha comentado ahora Joaquín, ¿no? Estamos en un momento muy dulce de conjunción de datos clínicos y moleculares que están dando importantes estudios biológicos del grupo, ¿no? Y a mí me ha tocado un poco hablaros de la validación de los scores pronósticos, tanto en los pacientes FIT, en la conocida LN 2022, como en la recién publicada o más novedosa LN 2024, que es la primera clasificación que se ha propuesto para los pacientes ANFIT. Nos parecía interesante validar esta clasificación con los pacientes de vida real del grupo, porque, como sabéis, esta clasificación se ha basado en los estudios de pacientes que habían ingresado en ensayos clínicos exclusivamente, fundamentalmente el VIALE-1A, el 1B, el AGILE y algunos pacientes del ASTRAL, ¿no? Entonces nos interesaba ver qué pasaba en los pacientes en vida real. Entonces recogimos 669 pacientes que recibieron tratamientos no intensivos de los protocolos de epetema, 414 habían sido tratados exclusivamente con hipometilante y 255 con hipometilante venetoclax. Ahí tenéis las diferencias clínicas entre las dos series. Encontramos solo diferencias significativas, por ejemplo, en cuanto al ECOG, había peores ECOGs en las pacientes de hipometilante, también teníamos alguna therapy related más en las de hipometilante venetoclax, y también teníamos, como era de esperar, más alotrasplante en los pacientes de hipometilante venetoclax. En cuanto a las alteraciones citogenéticas, teníamos algo más de riesgo adverso en el grupo de hipometilante, y en cuanto a las mutaciones no encontramos ninguna diferencia significativa en cuanto al perfil mutacional en los pacientes con hipometilante o venetoclax. El primer análisis fue la respuesta al tratamiento. Ya este resultado es muy claro, claro, la respuesta es mayor en los pacientes tratados con hipometilante venetoclax. En la serie global, más de un 60% alcanzan RC, frente a un escaso 19% si lo tratas con hipometilante solo. Lo que observamos cuando estratificábamos a los pacientes de acuerdo al grupo de riesgo de la LN, en favorable, intermedio y adverso, es que en el grupo de hipometilante no había ningún tipo de diferencia en alcanzar la remisión completa en estos grupos. Sin embargo, como veis, en hipometilante venetoclax, los pacientes que tenían un grupo de riesgo favorable entraban en remisión en mayor número, un 65% frente a un 56% en el intermedio, y creo que quedaban un 38% en el grupo adverso, ¿vale? Lo siguiente que observamos es la supervivencia global de acorde a estos diferentes grupos de riesgo. Bueno, la supervivencia claramente menor en el grupo general de hipometilante frente a hipometilante venetoclax, y lo que vimos es que esta estratificación del pronóstico sí que separaba a los pacientes en favorable, intermedio y adverso en las dos ramas de tratamiento, aunque, como era de esperar, en el grupo de hipometilante, claro, las supervivencias eran claramente inferiores. Lo que también nos llamó la atención es que es verdad que en el favorable de hipometilante venetoclax la mediana de supervivencia eran 18,4 meses frente al más de 30 meses que se reportaba en esos estudios de pacientes del VIALE. Nos quedábamos claramente muy por debajo en vida real. ¿Qué hicimos? Separar a los pacientes entre los de novo, los que venían de una secundaria mieloide o una therapy related. Como ves, cuando consideras solo a los pacientes de novo, la clasificación mejora considerablemente.
Ahí los pacientes del favorable ya tienen una supervivencia de 28,4 meses, 15,7 en el intermedio y 7,7. Fijaros lo que ocurre en el grupo de secundaria mieloide. Todos van fatal, no sirve la separación y todos tienen pues la peor mediana de supervivencia de toda la serie. Y las therapy related se parecen un poco más a las de Novo en cuanto a supervivencia global, y aunque peora las gráficas, sí que mantiene la separación entre el favorable, el intermedio y el adverso. Esto, que ya lo hemos enviado como a publicar, el revisor nos decía que lo que teníamos que ahondar era en ese grupo de secundaria mieloide, porque era donde probablemente se iban a concentrar pues esos pacientes que habían sido excluidos del ensayo, los del hipometilante, que habían recibido hipometilante previo, o los que venían de una mieloide de un SMPC. Entonces analizamos esto dentro del grupo de secundarias y no vimos tampoco diferencias. O sea, nosotros, el grupo de secundarias, todo iba mal. Hubieran recibido hipometilante previo o no, o vinieran de un mieloproliferativo. Y la siguiente cosa que nos pedía el revisor es que habíamos elegido el criterio de secundaria mieloide solo basándonos en un criterio clínico, pero que ahora las guías nos decían que podíamos clasificarlo como secundario mieloide por alteraciones citogenéticas o moleculares. Que qué ocurría en este grupo, e incluso que los juntáramos todos a ver lo que pasaba. Entonces, lo que podéis observar es que cuando los pacientes tenían una alteración citogenética relacionada con la mielodisplasia, sí que iban verdaderamente mal y se comportaban como un adverso frente a los que no lo tenían. Sin embargo, cuando tenían una alteración molecular, no encontrábamos diferencia entre tenerla o no tenerla. También separamos entre tener una sola alteración molecular o dos, y aunque parece que los que tienen dos van un poco peor, tampoco alcanzaba significación, ¿no? Con lo cual lo que tenía peso estaba claro. Pero para complicar el asunto, también si hacíamos ese grupo entero que proponía el revisor, resulta que de la serie de 255, 194 te cumplen el criterio o de ser secundaria mieloide clínica o citogenética o molecular. Eso era una enmienda a la totalidad, y encima lo peor de todo es que no tenían el mismo peso cada una de ellas. Fijaros cómo si tenía la alteración molecular, el hazard risk casi llegaba, era un 0,6, pero no era significativo. Sin embargo, tener una alteración citogenética te da un hazard risk de 5, o clínico, el criterio clínico de 3, ¿no? Con lo cual parecía que esas eran las variantes que tenían que estar también en la ecuación. De hecho, el multivariante iba en ese sentido. El multivariante nos decía que al meter todo, lo que salía como significativo era la citogenética adversa, el ser una secundaria mieloide con criterio clínico o la LN adversa, ¿no? Con lo cual lo que proponemos es hacer un refinamiento de la LN 2024, si lo quieres aplicar a todos los pacientes, en que claramente, además de la citogenética adversa que mejora y parecía lógico, el meter el criterio de que sea una secundaria mieloide con criterio clínico. Si aplicamos esta LN refinada, como veis, obtenemos en el grupo favorable, en esto ya en toda la serie, una mediana de supervivencia de 26,1 meses, ¿no? Con lo cual esta es la propuesta en lo que estamos aquí en dimes y diretes con el revisor, que espero que lo acepte. Y esto es un poco el área bajo la curva y cómo mejora la predicción. Esta es la predicción, a la izquierda la predicción solo con la LN 2024, los 4 genes, la predicción metiendo la citogenética adversa en el adverso y metiendo aquí la citogenética adversa y el criterio clínico de que sea una secundaria. Mejora la predicción del modelo de la LN. Y en esta última parte de la charla lo que voy a hablar es de la validación de la LN 2022 en nuestros pacientes. En esta ya tenemos más pacientes. Como podéis ver, hay 2.351 pacientes que recibieron tratamientos intensivos. Esta es la característica de la serie. Son pacientes, lógicamente, el 70% menores de 65 años, un 77% eran de Novo, citogenética, cariotipo normal, como veis, un 44%, y habían recibido trasplante alogénico aproximadamente un 20,4% de los pacientes. En la validación, voy a contar muy rápidamente, siento hacer un poco de spoiler de las que vienen detrás, porque lógicamente lo que hemos validado son o las categorías nuevas que ha dicho LN o las que nosotros, el grupo, había detectado ya que podían tener diferente valor pronóstico.
En cuanto a las mutaciones de CBP-alfa, sabéis que se decía que ahora solo tienen valor pronóstico favorable las mutaciones de BCIP. Lo que comprobamos en nuestra serie es que efectivamente las mutaciones de BCIP, tanto si es una como es dos, son favorables. Aquí tenéis la gráfica de 2 mutaciones con BCIP y la amarilla es la de una única mutación. Las dos van mejor el doble mutado con BCIP, pero las dos son favorables. También esto es diferente a lo que dice LN. Lo que nos sale a nosotros es que el doble mutado que no incluye BCIP también se comporta como favorable, ¿vale? Lo que no es favorable es tener una única mutación que no incluya BCIP, ¿vale? En cuanto a los genes relacionados con la metaplasia, lo hemos repetido hasta la saciedad. A nosotros nos sale que uno se comporta como intermedio y solo cuando tiene 2 o más se comporta como adverso. Pero ¿qué se ha analizado que esto no estaba tan dicho? ¿Cómo se comporta cuando estas mutaciones te coexisten con el grupo de riesgo favorable? Que esto puede ocurrir, ¿vale? Lo que hemos visto es que en los que tienen reordenamientos de CBF suelen tener muy pocos de mutaciones relacionadas con mielodisplasia y como mucho tienen una, con lo cual esa no cambia el pronóstico. Sin embargo, cuando metemos mutaciones en el favorable, es decir, las IDH-R172, las NPM1 o las CBP-alfa y tienen 2 o más mutaciones relacionadas con mielodisplasia, sí que cambia el pronóstico y las pasa a adverso, ¿vale? Con lo cual esto lo va a considerar la clasificación. En cuanto a NPM1 y FLT3 está más establecido y se repite lo que se ha dicho, que los que mejor van son los NPM1 wild type con FLT3 y TD negativo, con una overall survival que no se alcanza. Los siguientes, fijaros que van mejor, son los NPM1 con mutación de FLT3 y TD, incluso con una supervivencia mejor que la de el wild type. Las dos se englobarían en el intermedio, al igual que el NPM1 negativo con FLT3 y TD positivo, que con la peor supervivencia, pero quedaría todavía dentro del grupo de riesgo intermedio. Y no encontramos impacto para FLT3 y TD ratio, es decir, acorde a lo que ha modificado o actualizado la LN 2022. De IDH2 hay otra sesión después, simplemente mencionar lo que ya hemos dicho, que dentro de las mutaciones de IDH2, la que está en el codón R172, en nuestros pacientes, en esos 2000 y pico pacientes, se comporta como favorable, con lo cual lo vamos a considerar en el grupo de riesgo favorable. TP53 también va a haber otra comunicación, pero simplemente deciros que confirmamos que, bueno, no es que a nosotros no es que nos salga un pronóstico adverso, sino muy adverso para todas las mutaciones de TP53. El que hemos analizado también un poco distinto a la LN, que la LN te decía que para ser adverso tenía que tener una VAF mayor del 10%. Nosotros hemos considerado toda la VAF por encima del 5%, que es el cutoff establecido, y todas tienen mal pronóstico, o sea, que no vamos a considerar que tengan una VAF mayor del 10%, si con una VAF mayor del 5%, que es lo que os reportamos, deben ser consideradas como muy adverso. La única diferencia que encontramos también es cuando podíamos intuir el estado mono o bialélico, que con secuenciación masiva la única manera de intuir ese estado es cuando os damos una VAF por encima del 50%, cuando la VAF es por encima del 50% sabemos que en un alelo está la mutación y el otro se ha perdido. Entonces, en esos casos de estado bialélico sí que verdaderamente hay un pronóstico incluso más adverso que cuando solo está monoalélico, ¿vale? Esos son los resultados que salieron, espero que María José los confirme. Y en cuanto a KMT2A, también se observó que no encontramos diferencias significativas entre los diferentes tipos de KMT2A. Recordad que hasta ahora en la LN estaba solo en riesgo intermedio el KMT2A MLL-T3, la 911, y el resto en adverso. Para nosotros se comportan todas igual. Después de analizar esos 2000 y pico pacientes, todas están en el intermedio. Es cierto que había un 40% de pacientes que estaban trasplantados, ¿vale? Y con esto y algo más que os voy a decir, proponemos el nuevo score modificado de la LN, el AMOLFIT. Ya os imagináis quién ha puesto el nombre, ¿vale? El AMOLFIT. Entonces aquí vamos a detenernos un poco en el AMOLFIT para ir repasando lo que nos queda en cada grupo. Favorables nos quedan los reordenamientos core binding factor, mutaciones de NPM1 sin FLT3 y TD, las CEPVA o doble mutado o que incluyan BCIP, y las IDH2 R172.
En el intermedio nos queda un grupo del que nos ha hablado, porque no tengo las diapos, pero me las iba a pasar Juanma, pero no me las ha pasado. También nos ha salido y se comentó ayer que las translocaciones 922 en nuestra serie se comportan como intermedios, ¿vale? Con lo cual las 922 quedan, en vez de en el adverso, en intermedio. Si tiene una única mutación relacionada con mielodisplasia, intermedio. Los FLT3 y TD, todos en el intermedio, y todas las KMT2A en el intermedio, y luego todas las que no son estas. ¿Qué nos queda en el adverso? Las monosomías, especialmente 5 o 7, cualquier monosomía, el cariotipo complejo y tener 2 mutaciones de MDS. Y al muy adverso pasarían las mutaciones de TP53 y las inversiones del 3. Hay que decir que todas aquellas alteraciones que son minoritarias, de las que no teníamos suficiente grupo para hacer las curvas, pero que estaban definidas como adverso, por ejemplo, pensemos los NUB98, los DEDCAM, esas las hemos dejado en el adverso, ¿vale? Porque no había suficiente número para cambiar lo que estaba publicado. Y este, como os digo, es el nuevo score AMOLFIT, que lo que hace fundamentalmente, por primera vez, después de las tendencias actuales, por fin recolocamos algunos del adverso al intermedio. Básicamente son todos esos genes de 2 mutaciones relacionadas con, de una única mutación relacionada con mielodisplasia que pasarían al intermedio. Casos excepcionales de algún favorable que te ha pasado al muy adverso, pues alguno de estos de los que tenía TP53 en una BAF muy baja, que los hemos recolocado ahí, pero esos son casos excepcionales, ¿vale? La mayor recolocación ocurre en ese sentido, y con esto, pues, como podemos ver, con el AMOLFIT, un 38% de los pacientes son reclasificados, mayoritariamente pasan a una categoría más favorable, y las que pasan al adverso son las que teníamos en el adverso que pasarían a muy adverso. Tampoco es tal, con lo cual también hay una que va por lo menos en tendencia un poco positiva, y no todos los pacientes a pasarlos al adverso. Y como tenéis aquí, este es también el área bajo la curva o el C-index, como también se mejora de 0,60 a 0,64. Y esto era todo lo que os tenía que contar. Espero ceñirme al tiempo. No sé si las preguntas van luego o... No sé si hay alguna pregunta en la sala para Eva. Yo creo que estos 2 trabajos son muy, muy importantes, y no sé si de cara al futuro hay planteado hacer más estudios en plan de análisis de los scores pronósticos. Aunque tú estás más centrada en la parte molecular, si se podría hacer una integración de scores pronósticos más holística que integre otros factores clínicos y, no sé, de citometría o otros datos que haya en la base de datos. Sí, probablemente. Bueno, ya esto desde luego como mínimo le falta lo de la mínima residual, que ese ya también te va a cambiar, y eso ya está ahí, ya nos dicen que lo hagamos. Pero yendo a algo más holístico, yo creo que es necesario. Fíjate lo que ha pasado en el score de las ANFID, ¿no? Que hay un criterio clínico que no lo sacas de ahí ni con tal, digan lo que digan, el de las secundarias. Entonces, probablemente para esos scores más holísticos necesitamos herramientas distintas a las que estamos utilizando ahora, aunque no sé el Machine Learning cómo todavía tendrá que ser un poco dirigido, pero es que es verdad que con las herramientas clásicas llegamos un poco al límite de variables que podemos meter y deducir, pero vamos hacia eso, sí, indefectiblemente. Muchas gracias. Muchas gracias. Has hablado un poco respecto al tema del AMOLFIT. Me preocupa un poco cómo se definen las que están incluidas en el riesgo intermedio. Porque, claro, ahí estamos metiendo en riesgo intermedio BCR-ABL y KMT2A, todas las KMT2A, y claro, porque tienen un pronóstico similar al resto de las intermedias, pero claro, tienen un pronóstico similar porque las hemos trasplantado muchísimo. Entonces, me preocupa cómo... Si no genera un poco de conflicto el meterlas en el riesgo intermedio cuando las estamos tratando como riesgo adverso sistemáticamente, y por eso tenemos esos resultados, si eso va a tener alguna previsión. Sí, esto yo es lo primero que le decía a Pau, bueno, y Claudia también, que lo ha analizado, y Pau dice que efectivamente estarán en el intermedio, pero con indicación de trasplante. Vale. Gracias. No sé si está Pau por ahí que lo corrobore, pero ahí está, ¿no? Detrás o... Ahí. Claro.
Pues nada, si no hay más preguntas, muchas gracias, Eva. Y pasamos al siguiente tema, que es María José Calazán, de Pamplona, y nos va a hablar de TP53. Uy, qué bajita, ¿no? ¿Dónde tengo...? Para mirar esta... Joaquín, tengo un problema, que yo veo muy mal. Entonces, esto es lo que tengo que mirar, ¿no? Esta pantalla. Pues no veo nada. O sea, me voy a poner aquí, porque es que necesito datos numéricos y tal, que en fin... ¿Cómo lo has hecho tú si no me he fijado? Bueno, ¿qué tal? Muchísimas gracias por esta invitación a estar aquí. A nuestro grupo de Pamplona, a Beñat, María José Larrayoz, Ana, Alfonso y yo misma, nos ha correspondido contestar a preguntas sobre el fatídico TP53, ¿no? Que está muy contaminado el tema por la mielodisplasia, que sus monogit, multigit, alélico, bialélico, y vamos a darnos cuenta cómo en la mieloblástica vamos a simplificar muchísimo más. Tener TP53 va a ser muy malo, y independientemente de todo lo demás. Esto es un spoiler. Bien, entonces, está en la presentación, por tanto, no voy a perder tiempo en esto. Sabemos que TP53 se encuentra mutado en el 5-10% de las mielodisplasias, más en las agudas, más en las secundarias a tratamiento, e indefectiblemente lleva un mal pronóstico y resistencia a terapia, y por supuesto incluso en el contexto del trasplante. Y esa famosa asociación con el cariotipo complejo. Integrado desde 2022 a nivel diagnóstico en las guías JUICC y sus algoritmos para discriminar si estamos ante una auténtica LMA o LMA-SMD con TP53. Esto ya todo el mundo lo conocéis. Pero no solamente a nivel diagnóstico, sino que TP53 está integrado en las dos guías, las que disponemos. El AMOL ya ha sido presentado ahora, pero veis, separado en el pronóstico adverso, y solo dicen mutación TP53, no dicen si estará asociado con complejos, si es monogit, si es multigit. Sí, vamos a meternos ahí dentro. Esta es la propuesta del primer estudio, es meternos dentro de las características del P53 para ver si realmente tiene derecho a estar esta sola frase, mutación TP53, o hay que matizarla más para hacer subgrupos de mal pronóstico. Ya sabéis que la BAF, ya lo ha dicho Eva, se considera en mieloblástica tener una BAF mínimo de 10% y ya. Entonces, positivo. Esto es lo que hasta ahora estamos. Vamos a ver si vamos a cambiar el tema con este estudio. Nuestra propuesta en este grupo de trabajo es hacer primero un estudio para ir a fondo descriptivo de las características de TP53, y luego habrá un segundo paper relacionado con el tratamiento, con el menos intensivo, más intensivo. Por tanto, yo voy a hablar del primero, que está bastante avanzado. Bien, entonces, solamente deciros, pero a nivel cultura general, de que las características de que un gen TP53 se inactive, podemos hablar en términos de mono o bialélico o términos de mono y multigit. Daría lo mismo, daría lo mismo. Sabemos que, me da igual, a la izquierda monoalélico, bialélico, a la derecha monogit, multigit. Cromosoma 17, wild type, no hay nada, arriba. Monoalélico, que solamente es uno de los alelos falle, bien por deleción o bien por mutación, uno solo, o el estatus bialélico o multigit, es que, ¿a qué se define el multigit? Que haya o bien los dos alelos tocados, dos eventos genéticos, dos mutaciones, o una mutación y una deleción, o pérdida y LOH. O sea, son los tres mecanismos de... Pues bien, ya lo ha comentado Eva, pero deciros que en todas las series publicadas hasta el momento para definir P53 hay una enorme heterogeneidad en los métodos diagnósticos, por una parte. Y dos, no todos miden todos los estatus, todos, doble mutación, copy number, etcétera, en absoluto. De hecho,
nosotros en este estudio, que es un estudio de registro, hemos visto que la LOH no está medida. Entonces, vamos a considerar, para diferenciar mono o multihit, criterio para multihit, más de una mutación o una mutación y una deleción en el otro. Como veis, el estatus de multihit, aunque lo puedo inferir a partir, pero de forma no rigurosa, lo puedo inferir a través de la BAF superior a 50, puedo inferir que es una LOH, esto no lo hemos considerado porque no es preciso. O sea que multihit en este estudio de registro, que yo al principio me enfadaba y digo, qué pena, no, es que nos falta, no la estabas haciendo completamente hasta que te descubres que los demás tampoco lo hacen. Bien, entonces, datos, nuestra serie. Bueno, pues tengo que deciros que esta serie es la mayor hasta el momento para evaluar el estatus de P53 en LMA. 5.589 pacientes. De los cuales, una mediana de 67, podemos decir con gran potencia que el 15% de los pacientes tienen TP53 mutado, un poquito superior a lo que se dice del LMA primaria. De ellos, 9% monohit, sabiendo qué significa esto, y ahora con nuestros criterios, y 6% multihit. Esto es así. Y tengo que deciros que en una revisión maravillosa que os recomiendo de Urrutia Blood 2025, ha revisado todas las series hasta el momento de P53. Fijaros qué números. Como no veo, pues no veo. O sea, es que no veo. Me gustaría que poner aquí, ¿no? Bueno, pues ya veis, 300, 200, 300, 5.000. Creo que podemos hablar con autoridad, ¿no? Entonces, como veis, se destapa aquí la realidad. Ninguno de ellos hace LOH tampoco en su totalidad, por tanto, podemos estar tranquilos. Solo alguno lo hace parcialmente, como nosotros estamos sobre la marcha. Si no hace, o sea, no es que nosotros no lo hagamos con su registro, es que la mayoría tampoco lo hace. La LOH se ha puesto de moda recientemente entre nosotros, ¿eh? Pero bueno, para tal. Pero viene luego nuestro querido, ¿dónde estás, Pau? ¿Dónde está Pau? Pues no lo veo. Pau. Hace una semana me dice, por cierto, la serie se ha ampliado a 8.600. Es decir, yo os voy a dar los datos sobre 5.500. Entonces vamos a ver cómo convencemos al personal que está trabajando sobre las curvas que añada 3.000 más. Con todo lo que significa esto, de caracterización, categorización, etcétera. Bueno, hasta ahí. O sea que, después, más datos. De toda la serie, hemos identificado 1.026 variantes. 1.026 en toda la serie, de las cuales el 80% en relación con lo que está publicado son missense, de cambio de sentido. Bien, que conllevan una pérdida de función y, por supuesto, su efecto doble dominante negativo sobre el alelo sano. O sea, bien, estamos en línea. En cuanto a ubicación, también en lo que se va diciendo, está en la mayoría, en el dominio de unión al ADN, hay al menos hasta 10 hotspots en los distintos trabajos, no son en todos los 10, esos son los nuestros, y aportamos un dato nuevo, que esa distribución de las mutaciones en el dominio de unión es independiente de que sea mono o multihit. Bien, o sea, eso no aporta nada. No hay una tendencia a que las multihit estén en un hotspot o en otro. Esto es un dato nuevo. Si nos preguntamos, oye, el tener una u otra de estas mutaciones impacta clínicamente, no hay evidencia, ni la podemos tener por el momento. Más cosas de nuestro multihit, es decir, los de más de una mutación o una mutación y una deleción, están repartidos 50% en la serie, no hay predominio de un multihit versus otro. Y mira qué bonito también que efectivamente ya se sabía, hay más asociación en cariotipo complejo y P53, pero ceñido más a los multihit, más prevalencia de cariotipos complejos en multihit, no TP53 en general. Respecto a las conmutaciones, un tema muy interesante es que al paciente con tener TP53 ya le vale.
para ser malo, pero puede estar junto con otros que no le aportan más maldad, ¿eh? Pero bueno, peor pronóstico. Pero también se confirma lo que ya estaba publicado, que hay más prevalencia de conmutaciones en los casos de monohit. Monohit más conmutaciones, multihit menos conmutaciones. Lo hemos confirmado en los genes. P53 y supervivencia. En la serie global, esto ya se ve que, veis la línea wild type y P53 mutado. Fijaros, esas curvas están juntas. Esto contradice un poco lo que se viene queriendo hasta ahora, que decían multihit, la peor supervivencia. Si fuera single hit, monohit, incluso se puede igualar a wild type. No. P53 mutado, juntitas. Esto contradice, pero yo creo que es más lógico. TP53, bien mono o multi, da igual. Y especificando los multi al lado, da igual que sea el tipo de multihit. 2 mutaciones o mutación y deleción. O sea, el efecto es el mismo. Más cosas. Respecto a leuquemia, la relación con leuquemia 2022, que ya veis que TP53 lo tiene abajito del todo y sueltecito, muy bien, porque ya veis, leuquemia net de los 3, bueno, intermedio, mal pronóstico, P53 va solo, independiente de que sea mono o multi. De nuevo, ahí está. O sea que no hace falta que ponga mono, TP53 mutado. Bien. Y otra cosa que a mí personalmente me hacía mucha ilusión comprobar, la relación de TP53 y cariotipo complejo. Sí, en la serie global hemos separado el cariotipo complejo de 3 o más alteraciones. Lo que habitualmente viene a llamarse cariotipo complejo. Y mirad lo que pasa en la serie completa. Cariotipo normal, todos TP53 mutado, cariotipo con... No veo nada. Ay, por favor, de verdad. Wild type, el cariotipo complejo, la línea intermedia, ella solo el cariotipo complejo es mal pronóstico. Pero si le añades TP53, se suelta. Es decir, que TP53 mutado, independientemente de que esté cariotipo complejo o no, es malo. De nuevo, esto contradice un poco a lo que se viene diciendo de que solamente era mala la de TP53 y cariotipo complejo. No, a nosotros las tenemos juntitas. TP53 solita es mala. Mono multihit con cariotipo sin cariotipo. Otro dato interesante. Y matizando un poco en esa curva de que TP53 y cariotipo complejo es mala, da igual el estatus, multi o monohit. Esto también es un dato nuevo. Nos preguntamos, oye, cariotipo complejo, pero todo el mundo habla de 3 o más alteraciones. Sabemos que en otras patologías se empieza a hablar de 5 o más, el número de alteraciones cromosómicas importa. Pues bien, en toda la serie hemos separado 3, 4 alteraciones como complejo o 5 o más. Había casos, hemos hecho una revisión exhaustiva de todos los cariotipos que tenían hasta 14, 15, o sea, es una pasada de la complejidad. Pues mira, efectivamente en toda la serie, 3 o 4 es malo como complejo, pero 5 o más es peor. Si nos centramos ya no en toda la serie, sino en P53, ¿qué es lo que está pasando? Mirad, TP53 mutado, con 3 o 4, con 5, todas juntas. Da lo mismo el número de alteraciones, también. ¿Qué fuerza tiene este gen para... Hemos descartado ya multihit, monohit, cariotipo complejo, todo va... O sea, no merece la pena detallar el grado de complejidad. A partir de 3 ya se está leyendo bien la complejidad. Y por último hemos hecho el estudio de la BAF, y acabo, eso me queda una. Lo ha dicho ya Eva, 10% es lo que se está... Nosotros en toda la serie hemos visto BAFs de todo tipo y condición, con una mediana de 44%. Que sepáis que estamos haciendo un estudio para ver el punto de corte clínico. Hemos hecho a partir de corte 5, 10, 15, 20... hemos visto el efecto arriba, la curva de leuquemia net,
Y aquí vemos para el 5% para el 10%, para el 15% y para el 20%. Y lo único que se va viendo es que siempre es, para cualquiera de estas, ya lo ha dicho también, insisto, Eva, 5% ya me vale, pero lo único que estoy observando es que a medida que aumenta la BAF, las curvas, el efecto de la BAF se va diluyendo. O sea que a partir de 5 ya las cosas empiezan a funcionar. Y estamos trabajando realmente con toda la serie para ver los puntos de corte que clínicamente son relevantes. Y por último, tengo que decir las limitaciones de un estudio como este. Son las inherentes a un estudio de registro, ya lo sabemos. Las técnicas utilizadas en este estudio han sido cariotipo FIS y panel, todos los grupos, los 11. El alto riesgo puede estar subestimado por la no medición de LOH, pero no estamos tan mal situados, no afectaría más de un 20%. No se está evaluando la germinalidad. No sabemos si en esta serie hay un Lifraumeni por ahí oculto. O sea, que esto es para futuro, para mejorar. Y en el futuro, por supuesto, cómo no, hay que homogenizar y completar el estatus de P53. Vamos a hacer un esfuerzo con que todos podamos medirlo totalmente, con la citogenética, el FIS, la NGS, cubriendo todos los exones y añadir test que me permita medir el LOH. Aunque no sabemos si en el futuro todo esto nos va a servir, y haremos genoma completo y mediremos todo. Pero bueno, ya está. Solo deciros que esperamos enseñaros los manuscritos cuanto antes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María José. ¿Alguna pregunta? Yo quería hacer una pregunta. Bueno, parece que es horrible tener esto. ¿Hay algún subtipo, habéis identificado algún subgrupo muy pequeño que tenga un mejor pronóstico? Que no te he oído. ¿Algún subtipo que tenga mejor pronóstico? ¿Dentro de TP53? No es que todos los estudios, uno tras otro, demuestran que tenerlo es malo. O sea, no tengo ayudas para mejorar porque fíjate, digo, un cariotipo normal, es que da igual, está abajo ya la curva. Un cariotipo complejo, el número, está, que sea monojito multicit. No, corrígeme si me equivoco, no. O sea que a mí me tranquiliza que en el mundo de la mieloblástica estamos en un sitio más cómodo que en el mundo de la mielodisplasia, que se vuelven locos con el monogil, multicides, o qué sé cuántos, tal. O sea, aquí, P53, basta. A partir del 5%, no te molestes en subdividir el cariotipo, no te molestes en subdividir el estatus bialélico. Ya es mal pronóstico. Es cómodo, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias. Bueno. Vamos a la siguiente presentación, que va a ser Carmen Chillón de Salamanca y nos va a hablar de IDH. Bueno, vamos a esperar que salga la presentación. Ya. Bueno, la verdad que se ve fatal aquí. Bueno, el grupo de Salamanca estamos estudiando las mutaciones en IDH en el nuevo dataset que tenemos de la base de PTEMA. En total son 5.475 pacientes con datos de NGS. Esa es la cohorte completa. Y bueno, nuestro estudio lo separamos en dos subestudios. Uno de todo el número de mutaciones que pueden acompañar a las mutaciones en IDH y aparte en los pacientes tratados intensivamente, o sea, mejor el estado mutacional de las IDHs
Se estudia, vamos a hacer todo el estudio de variables biológicas con mutaciones, y por otro lado, los pacientes tratados intensivamente vamos a estudiar la supervivencia, el valor pronóstico de las mutaciones en IDH, que como veréis es muy escaso, y las conmutaciones acompañantes. Las mutaciones en IDH son mucho más sencillas, tienen mucha menos complejidad que las mutaciones en TP53 y fundamentalmente afectan a 3 puntos calientes que son sitios catalíticos que hacen que estas mutaciones provoquen una diversidad en toda la función enzimática de los genes y añaden complejidad a la ya heterogeneidad de la leucemia mieloblástica. Además, la presencia de conmutaciones pues, también nos va a afectar a estos pacientes. Son bastante frecuentes, en un total de entre un 10-20% de los pacientes presentan mutaciones. Por supuesto, son dianas terapéuticas, como todos sabéis. Estas son las características clínicas de toda la serie. Llama la atención, bueno, esto es por grupos, pacientes no mutados frente a los distintos subgrupos de pacientes por los codones de mutación. En resumen, se puede ver que los pacientes con la mutación R172, que son los menos frecuentes, hay 141 pacientes de toda la serie, presentan en general características de mejor pronóstico. Fundamentalmente son más frecuentes las mujeres, el sexo femenino, que se asocia con mejor pronóstico, son algo más jóvenes. Principalmente todas las IDH son más frecuentes, bastante más frecuentes en las LMAs de novo, hay muchas menos en las secundarias, y presentan cifras de leucocitos, de hemoglobina y de plaquetas, también de blastos, valores asociados con mejor pronóstico en los IDH 172. Principalmente todas las IDH están en el grupo de los cariotipos de riesgo intermedio, en favorable, como podéis ver, sobre todo en los pacientes, no existen pacientes con mutaciones R172. Y también decir que llama la atención que en este subgrupo de pacientes, en los 172, la tasa de remisiones completas es algo menor que en el resto de pacientes, tanto en los no mutados como en las mutaciones de los otros codones. Estos hallazgos están en línea con los que ya están publicados y bueno, esto por lo menos transmite tranquilidad acerca de la variabilidad, de la complejidad de esta base con tantísimos pacientes. Y yo creo que es bastante sólida. Cuando analizamos exclusivamente el grupo de pacientes con mutaciones en IDH, podemos ver que hay conmutaciones, la presencia de conmutaciones varía según los distintos subgrupos. Por ejemplo, los pacientes con las mutaciones en IDH2 R140 y en IDH1 la 132, el perfil de mutaciones es muy similar. Va a haber mutaciones, la más frecuente, en DNMT3A, en nucleofosmina, en FLT3 y los genes relacionados con splicing. Hay que destacar que hay un porcentaje muy pequeño de pacientes con mutaciones en P53. Como podéis ver, si veis el perfil mutacional de los 172, sí que es diferente al resto de pacientes mutados. Además, si comparamos estos pacientes mutados con los pacientes no mutados, los wild type,
El perfil de mutaciones es muy diferente, bastante diferente. Principalmente hay mutaciones en TET2, que es el gen más mutado en las neoplasias mieloides, y un gran porcentaje de mutaciones en P53, ya seguido de FLT3, nucleofosmina, DNMT3 y splicing también. Cuando vemos esta figura representada, está por número de casos, son el número de casos mutados por cada subtipo de IDH. Vemos que ya se puede ver, por ejemplo, los pacientes con R172, que serían los naranjas, hay muchos menos casos, que es lo que hemos estado, que concuerda con, vamos, es el análisis de las conmutaciones. Prácticamente no presentan mutaciones en nucleofosmina, en SRSF2, en FLT3, las típicas mutaciones de la mieloblástica no están en estos pacientes. Si vemos esta distribución en forma de porcentaje, aquí ya sí que vemos, estos son los genes significativamente con diferencias de mutación entre los distintos subgrupos, y vemos que el más mutado, desde luego, es siempre DNMT3A, y que con diferencia está más mutado en los pacientes R172. También podemos ver pues lo que he comentado, que no hay mutaciones en FLT3, en nucleofosmina muy poquitas, y siempre nos llama la atención esa diferencia de perfil mutacional que tienen estos pacientes. Esto es otra forma de verlo también. Bueno, esto es el ancho de las cintas, nos indica la proporción de pacientes mutados, y podemos ver que realmente no se parece en nada el perfil de mutación entre los distintos subgrupos. En cuanto al número de mutaciones, de conmutaciones que presenta la 172, pues también vemos que es significativamente, en estadística, mucho menor que en el resto. Son diferencias estadísticamente significativas. En cuanto a la VAF es muy parecida entre todos. Podemos ver que la VAF sí que presenta una VAF más alta en los pacientes con mutación en IDH2 140, pero hay pocas diferencias. Si ahora en el análisis de supervivencia podríamos esperar pues, que estos pacientes con R172, que también esto está ya visto, está publicado, pero para comprobar que se reproduce en nuestra serie, si vemos la supervivencia por mutaciones, IDH1, IDH2 y IDH sin mutar, la presencia de mutaciones no afecta significativamente a la supervivencia. Tengo que decir que este análisis de supervivencia todos los hemos hecho solamente en los pacientes tratados intensivamente. Cuando lo dividimos, podemos ver que los pacientes, estudiando los distintos codones mutados de cada una de las mutaciones, podemos ver que sí que los pacientes R172, aunque la diferencia casi no la veo, no es estadísticamente significativa, pero vemos la tendencia de las mutaciones de 172, estos rosas, que sí que van mejor, mueren menos, porque esto es supervivencia global. También las 132, las verdes, van un poquito mejor, pero el resto de mutaciones van igual que los no mutados. Intentando explicar un poco, ver el perfil, viendo el perfil de conmutaciones que tienen los pacientes, cómo pueden afectar esas conmutaciones a los pacientes
Con mutaciones en IDH1 y IDH2, pues bueno, haciendo análisis de supervivencia vemos que sí que estos serían solamente pacientes mutados con IDH y vamos a estudiar los distintos genotipos dependiendo de las mutaciones acompañantes. Los que llevan mutaciones en nucleofosmina, si se separan, vemos que una mejor supervivencia global en ellos. También vemos, al contrario, una peor supervivencia en los pacientes con mutaciones en SRSF2. Es una mutación, es un gen de mielodisplasia asociado con más pronóstico, y sí que vemos que cuando están mutados tenemos una supervivencia global, una tendencia y una supervivencia libre de recaída peor. Estudiando las mutaciones, las más frecuentes, que son las mutaciones en DNMT3A, vemos que en la supervivencia global la estadística no es significativamente, no es un mal pronóstico muy claro, pero sí que vemos una tendencia en las mutaciones añadidas de DNMT3A y en la libre de recaída sí que vemos el mal pronóstico de este genotipo, dobles mutados. Las mutaciones en DNMT3A sí que añaden mal pronóstico a los IDHs. Cuando hacemos una regresión de Cox multivariante en supervivencia global, metiendo todas las variables que nos han salido significativas en el univariante, vemos que realmente las más potentes son las de siempre. Todos los pacientes que tengan un ECOG, que no están trasplantados, que tengan un ECOG mayor o igual a 2, el riesgo citogenético, lógicamente, el ser una leucemia mieloide, una secundaria, y los pacientes mayores se separan y sí que vemos un mayor hazard risk en ellos. En cuanto al lado contrario, los pacientes con mejor pronóstico, tenemos, hay que destacar, bueno, por supuesto, el riesgo favorable de citogenética, las translocaciones y curiosamente, pues sale con valor independiente las mutaciones en el codón 172. 132 ya también se ve una mejor supervivencia y el sexo femenino también sale asociado a buen pronóstico. En la supervivencia libre de recaída únicamente se selecciona el cariotipo adverso o favorable y estar trasplantado o no estar trasplantado. Y con esto es un estudio, pues es los primeros resultados que tenemos que seguir haciendo más análisis y más para ver un poco más los análisis multivariantes y la influencia de otras covariables que puedan influir, pero estas son las primeras conclusiones pues, que podemos sacar y destacar, bueno, son más frecuentes todas lo que he comentado en las LMAs de novo, en el riesgo intermedio citogenético y con características clínicas las R172 de buen pronóstico, de mejor pronóstico, el diferente número de conmutaciones acompañantes y el valor independiente que hemos visto en la supervivencia global de las mutaciones 172, con lo cual sí que apunta a que estas mutaciones 172 pueden representar una entidad diferente con un mejor pronóstico. Entonces, bueno, pues estamos reproduciendo resultados que en nuestra serie que están ya publicados, pero que son válidos. Y bueno, nada más. ¿Alguna pregunta? Sí.
las IDH 172 parece que son muy diferentes por muchos motivos. Me llama especialmente la atención las poquísimas copuntaciones que tienen, la edad con la que se debutan y demás. ¿Es el IDH2 en esos pacientes un driver o no? IDH2 es una mutación que puede ser incluso chip. Es muy temprana, está en la evolución clonal, en los primeros estadios, pero tampoco está muy claro que sea chip o sea adquirida muy pronto en la diferenciación. Entonces, yo pienso que puede ser driver y puede ser, porque no tiene nada acompañante de los cariotipos, tampoco no es significativa la asociación. Lo digo porque como la siguiente pregunta me surge, esto como que te invita a medirla como forma de mínima residual. Quiero decirte, si es la única mutación que tienen y desaparece, yo pensaría que están curados. No sé. Nosotros estamos haciendo estudio de mínima residual con las mutaciones IDH y hay muy pocos pacientes, el porcentaje de pacientes con mutaciones chip, IDH, son muy pocos. Entonces, podemos rescatar un número de pacientes bastante alto de los que no tienen marcadores de seguimiento como translocaciones o mutaciones en núcleo fosmina. Sí que estamos haciendo el estudio evolutivo, la monitorización usando IDH. Lo hacemos en el laboratorio y está funcionando bastante bien. A ver si podemos presentar resultados también algún día de esto, porque yo creo que es un marcador que puede funcionar y rescatar pacientes que no tienen otra cosa. Evidentemente, probablemente funcione mejor un gen, una translocación, pero bueno, a falta de pan, si podemos tener otro marcador. Muchas gracias. Carmen, bueno, enhorabuena por el trabajo aquí. Es un poco la pregunta como la que han hecho antes. Estos pacientes habéis sugerido ahora por el AMOLFIT que los pasemos a riesgo favorable, con lo cual no se van a trasplantar. ¿Habéis podido mirar o tenéis pensado mirar de esos pacientes 172 cómo fueron los que no se trasplantaron? Porque a lo mejor van así porque se han trasplantado muchos y si los dejamos de trasplantar... Esto ya... lo tengo, está en la primera diapositiva. Ya no está. Y bueno, sí que ha habido pacientes trasplantados porque en principio hay una tasa baja, no baja, pero más baja de remisiones completas y sin embargo la supervivencia es mejor, con lo cual algo le han hecho para rescatarlos y sí que se ve que sí hay pacientes trasplantados en ese grupo. Porque son más jóvenes también y habrán sido candidatos a trasplante. Pues nada, pues muchas gracias. Bueno, Pau, vamos mal de tiempo, ¿eh? No, que a ver, me suena por el acento que la pregunta venía del trópico de Cáncer. Esperaros por la tarde porque os presento ese análisis que pedís, ¿vale? Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Carmen. Vamos a la siguiente presentación, que va a ser Cristina Bilbao de Las Palmas de Gran Canaria, de Dr. Negrín, y nos va a hablar de isoformas de FLT3. Bueno, hola a todos. Espero Juanma que esta sea la última vez que hable de estos resultados, eso espero. Ya existe un borrador del paper que todavía no está muy pulido, pero ahí está. Y de lo que os voy a hablar es del impacto clínico dentro de las mutaciones FLT3 y TD, del lugar de inserción del ITD y de la longitud de la inserción, si tiene impacto clínico o no. Entonces, de forma muy breve, si vamos mal de tiempo, me puedo saltar bastante la introducción, pero deciros que, que la mutación FLT3 y TD
ocurre principalmente y afecta el dominio yuxtamembrana, que es este que está aquí, pero aproximadamente en un 25-30% de los casos esta inserción puede afectar al siguiente dominio, que es el TKD1. Las mutaciones FLT3 y TD sabéis que son duplicaciones en tándem y normalmente y existe una asociación positiva entre la afectación al dominio TKD1 y mayor longitud de este inserto. Entonces, este trabajo originalmente estaba orientado a si la mutación afectaba o no al dominio TKD1, pero como existen trabajos publicados que hacen referencia a la longitud, pues al final he combinado ambas cosas. Estos son trabajos que me los voy a saltar un poco, pero básicamente lo que hablan es del impacto que tienen sobre la supervivencia global, la afectación dentro de las ITD del dominio TKD1 y también de la longitud, tanto antes del uso de inhibidores y esto es el efecto sobre el trasplante. Esto es un subestudio del Ratify en el que se ve que, a pesar de tener midostaurin, también tienen peor pronóstico aquellas que afectan al dominio TKD1. Y bueno, también hay trabajos con respecto a la longitud, pero tampoco me voy a meter mucho más. Esto es al final lo estoy hablando todo. Esto es un metaanálisis en el que hacen referencia a que mayor longitud sí que impacta en el pronóstico. Esto es en ausencia del uso de inhibidores. Y con quercetinib y gilteritinib hay artículos que dicen que el uso de estos inhibidores pues en la longitud no afecta, ¿no? Básicamente estos van a ser los resultados que os voy a presentar del estudio PETEMA. Tenemos 890 pacientes con mutación FLT3 y TD y un 25% de los pacientes esa mutación ITD afecta al dominio TKD1 y la mediana de la longitud del inserto ITD es de 39 pares de bases. Y hay una cosa que sí voy a volver atrás porque es importante señalar que estos estudios que hablan del impacto de la longitud es complicado establecer un cutoff y de hecho no existe un cutoff en longitud porque en las series lo que hacen es establecer la mediana de su serie. En nuestra serie la mediana es de un 39, pero como cada una establece su cutoff es difícil homogeneizar como un marcador y habría que establecer una longitud igual que en su momento se estableció el ratio, ¿no? ¿Qué más? Vale, entonces estos son los resultados de la supervivencia global. FLT3 y TD como marcador no tiene impacto en la supervivencia global de nuestra serie, pero si seleccionamos los pacientes con tratamiento intensivo y nos quitamos también cariotipo complejo sí que impacta, y cuando desgranamos el impacto de la mutación FLT3 y TD vemos que realmente parece que la inserción en TKD sí que marginalmente se asocia a peor pronóstico y lo mismo cuando tiene una longitud mayor a la mediana, pero realmente si esto lo trasladamos a estas curvas de supervivencia, no existe una diferencia significativa entre si la mutación está en el TKD o en el yuxtamembrana o si es mayor o menor de 39 pares de bases. Si cogemos el subgrupo de pacientes, 217 pacientes de la serie, es decir, un 35,4% de los que tenían mutación FLT3 y TD, recibieron inhibidores de ITK. Entonces, cogiendo este subgrupo de pacientes con inhibidores de ITK, vemos que si la inserción afecta al dominio TKD, marginalmente tiene peor impacto sobre la supervivencia global y si la inserción es mayor a 39 pares de bases, también. Estos son los resultados con respecto ya a la supervivencia libre de recaída. Entonces, con respecto a la supervivencia libre de recaída, vemos que la inserción en TKD y marginalmente mayor a 39 pares de bases impacta. Si esto lo desgranamos en una curva de supervivencia, curiosamente los que están arriba de todo serían los FLT3 que tienen el inserto en el dominio yuxtamembrana o los que tienen un inserto menor a 39 pares de bases. Y la curva azul sería los FLT3 wild type. Entonces, parece ser que el tener el inserto en el dominio yuxtamembrana o menor a 39 pares de bases se asocia con una mejor supervivencia libre de recaída. Si esto lo llevamos a multivariante, pues realmente lo único que mantiene el impacto pronóstico sería el inserto en TKD o mayor de 39 pares de bases. Entonces, ¿qué está afectando aquí? Que esto de repente pues, desaparece, ¿no? La significación de la protección en el yuxtamembrana
o menor de 39 pares de bases. Bueno, pues podríamos pensar que a lo mejor están influyendo las mutaciones en NPM1, la conmutación en NPM1 de NMT3A, pero realmente esto no es así, es decir, no hay diferente distribución, no hay una distribución estadísticamente significativa diferente con estas combinaciones de mutaciones. Y de hecho no he presentado el dibujo, pero en general no hay mucha diferencia, no existen diferencias significativas en cuanto al perfil de mutaciones en general entre si la inserción está en el TKD o antes o la longitud del inserto. Si cogemos el subgrupo de pacientes que tienen mutación de NMT3, NPM1 y obviamente FLT3 y TD, pues lo que vemos es esto, que realmente la inserción afectando al dominio TKD o longitud mayor a 39 pares de bases sí disgrega estos grupos. O sea, estamos hablando de triple positivo. En el contexto del trasplante, es decir, aquellos pacientes que van a trasplante alogénico y considerando la supervivencia libre de progresión a partir del momento en el que se produce el trasplante, pues vemos que las curvas tienen como un perfil similar al que habíamos visto en la serie global que alcanza la remisión completa, obviamente desde el punto de vista de la recaída, pero esto no alcanza la significación estadística, es decir, la inserción ITD, el lugar de inserción a la longitud, no impacta, no es muy diferente con respecto al FLT3 wild type, que sería la curva azul esta de aquí. Entonces nos vamos a centrar en lo que sí es significativo, que es la separación entre estas dos curvas, que sería la verde, FLT3 yuxtamembrana, y la amarilla, que casi no se ve, que sería FLT3 TKD, y aquí abajo lo mismo, la verde menor a 39 y la amarilla mayor a 39, porque esta diferencia sí es estadísticamente significativa. Entonces, si nos centramos en el subgrupo de pacientes que son FLT3 y TD positivo, pues lo que vemos es que la inserción en TKD marginalmente y mayor a 39 significativamente sí que se asocia en un multivariante a peor supervivencia libre de recaída. Entonces ya esto es para finalizar. Lo que observamos es que el impacto de la inserción en TKD y una longitud mayor a 39 pares de bases del ITD en términos de supervivencia global no afecta, pero sí que hay una peor supervivencia global en el subgrupo que reciben inhibidores TKD, hay una peor supervivencia libre de progresión en el multivariante, también peor supervivencia global en el subgrupo con conmutación en DNMT3 y NPM1, y peor supervivencia libre de progresión tras halo en el multivariante, aunque la asociación del sitio de inserción en el TKD sea una asociación marginal. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. ¿Alguna pregunta? Pues nada, todo claro y a ver si lo publicáis pronto. Gracias. Sí, espero que sí, en breve. Gracias. Pues nada, a continuación, Eduardo Rodríguez Arbolí de Sevilla nos va a hablar del impacto de mutaciones en RAS. Hola, buenas tardes. Bueno, sobre RAS tenemos muchos datos, voy a intentar resumir al máximo. Como sabéis, las mutaciones en RAS son relativamente frecuentes en el LMA, están presentes en un 15-20% de los pacientes, son mutaciones por ganancia de función que van a activar la vía de señalización. Estas mutaciones van suscitando más y más interés en los últimos años al verse implicadas como mecanismos, como drivers de resistencia, inhibidores de FLT3, inhibidores de BCL2. A pesar de esto, los estudios que han ido publicando pues son por lo general poco granulares y muy constreñidos por un tamaño muestral limitado. En este sentido, pues, el análisis de esta base de PTEMA pues, ha dado mucho juego y nos ha permitido hacer análisis mucho más exhaustivos. De hecho, tenemos la serie más larga de pacientes RAS mutados reportada hasta el momento, 1.155 pacientes, más de 1.500 mutaciones. Un 60% de estos pacientes tienen mutación en NRAS, 12% son pacientes con doble mutación en NRAS-KRAS. Destacar únicamente como correlación fenotípica pues el perfil más proliferativo de estas leucemias, como se haya venido reportando en otros estudios previos. Cuanto a la topografía de estas mutaciones, vemos una agrupación pues, en clústeres, fundamentalmente a nivel de este P-loop, un 70% de las mutaciones, seguido de esta región switch 2,
con algunas diferencias entre NRAS y KRAS, mayor proporción de mutaciones en NRAS, en codón 61 en NRAS y hotspots adicionales en este lóbulo alostérico de KRAS. A destacar que las mutaciones de KRAS, glicina 12 por cisteína, susceptibles de inhibición por inhibidores de RAS que ya están aprobados en tumores sólidos, representan apenas un 3% de las mutaciones en KRAS de nuestra serie. A esto además hay que sumarle pues, el hallazgo en este análisis de una convergencia evolutiva de múltiples linajes clonales RAS mutados, es decir, mutaciones de RAS en clones independientes. Esto, a pesar de que no tenemos datos de single cell, pues podemos inferirlo de forma indirecta en estos análisis de correlación de BAFs en pacientes multimutados. Y nos encontramos con una frecuente concurrencia de múltiples mutaciones en NRAS y KRAS en un 22% de los pacientes, lo cual sugeriría que el uso de inhibidores específicos de mutación pues va a tener poco impacto probablemente en el LMA, que vamos a tener que esperar al desarrollo de estos inhibidores de pan-RAS, que ya están entrando en fase 3 en tumores sólidos, para poder abordar toda esta diversidad mutacional entre pacientes y también intrapaciente. Cuanto a la distribución de estas mutaciones en RAS, es muy amplia, prácticamente universal, pero no estocástica. Vemos prevalencias pues, muy elevadas de mutaciones en RAS en pacientes, por ejemplo, con mutación en PTPN11, mucho más baja en pacientes, por ejemplo, con mutación en P53. Y, de hecho, vemos cómo estos perfiles conmutacionales en pacientes RAS mutados pues, son sustancialmente diferentes a los pacientes RAS wild type, sin que veamos diferencias significativas entre pacientes NRAS versus KRAS mutados. En relación a estos perfiles conmutacionales, otro hallazgo interesante de este análisis es esta adición a la señalización por la vía RTK-RAS con enriquecimiento de otras mutaciones en genes RTK-RAS, aunque de forma no uniforme, ¿no?, en los diferentes nodos de la vía de señalización. Por ejemplo, pues vemos un enriquecimiento en mutaciones en PTPN11, en BRAF, en KIT. No vemos una asociación con mutaciones en CBL. Y es interesante el caso de FLT3, vemos un enriquecimiento de mutaciones TKD con una correlación negativa, sin embargo, en mutaciones ITD. Sabemos por algunos estudios previos con single cell que estas mutaciones en RAS y FLT3 se van a producir generalmente en clones independientes. Entonces, podríamos especular que quizás lo que hay aquí son diferencias en dinámicas de competición clonal. Quizás los clones RAS pues, no compiten bien frente a clones ITD y sí frente a clones TKD. Y bueno, también vemos pues, correlación negativa con otros genes relevantes como serían IDH o TP53. En cuanto a la arquitectura clonal de estas leucemias, pues las BAFs nos sugieren subclonalidad, con medianas de BAF bajas, apenas por encima del 10%, tanto para NRAS como para KRAS, con importante variabilidad, sin que hayamos sido capaces de identificar ningún hotspot específico que se asocie en pacientes multimutados a una ventaja selectiva significativa. Cuando hacemos un análisis jerárquico de las BAFs de todos los genes conmutados, pues vemos en estos modelos de Bradley-Terry cómo nos indican una adquisición pues, muy tardía, prácticamente terminal, de estas mutaciones en RAS, muy similar a lo que vemos en otros genes de la vía como FLT3 o PTPN11. Sin embargo, es interesante cuando miramos las BAF a nivel de paciente individual, bueno, confirmamos esta subclonalidad en la mayoría de pacientes, pero somos capaces de identificar un subgrupo minoritario, pero no despreciable de pacientes con mutaciones codominantes o dominantes en genes RAS. Verdad que parte de estos casos de dominancia clonal pues son atribuibles a leucemias que solo tienen mutaciones en genes de la vía RAS, o mutaciones con tratamientos, por ejemplo, de core binding factor, ¿no? Serían probablemente segundos hits sobre eventos más troncales citogenéticos. Pero nos encontramos también esta dominancia clonal en contextos mutacionales muy diversos, ¿no? Os traigo varios ejemplos. Vemos la asociación, por ejemplo, con mutaciones relacionadas con mielodisplasia en varios de estos casos. Todo está bien descrito en leucemia mielomocítica crónica, no así leucemia mieloblástica aguda. No hemos visto que esto tenga un impacto pronóstico y bueno, cabe preguntarse si a lo mejor puede tener un impacto en cuanto a sensibilidad a inhibidores de RAS. Pasando a las implicaciones pronósticas, pues vemos en este análisis agregado, como en pacientes en tratamiento intensivo, las mutaciones en KRAS se van a asociar a una tendencia a un pronóstico más desfavorable. No vemos un claro impacto pronóstico en mutaciones en NRAS. Y en el caso de los pacientes en tratamiento intensivo, vemos una tendencia a peores resultados en pacientes tanto NRAS como KRAS mutados, con un efecto pues, bastante modesto.
La cuestión es que estos análisis agregados, que no son los que se han ido reportando habitualmente en la literatura, pues van a esconder una importante heterogeneidad, importantes interacciones con el resto del contexto genómico. Y volviendo a estos pacientes en tratamiento intensivo, pues vemos como mientras estas mutaciones en NRAS, en el análisis global, no van a tener un impacto pronóstico, si nos vamos a los pacientes con mutaciones relacionadas con mielodisplasia, vemos un pronóstico adverso a estas mutaciones en NRAS. Sin embargo, en pacientes con perfiles de novo vemos un impacto pronóstico opuesto. En el caso de NRAS, pues vemos efectos más homogéneos en la misma dirección. Parece que estas mutaciones se asocian a un impacto pronóstico adverso en diferentes subgrupos. Aquí vemos muy bien esta interacción entre mutaciones en NRAS y mutaciones relacionadas con mielodisplasia. ¿No? Vemos con pacientes con mutaciones relacionadas con mielodisplasia, la mutación en NRAS va a asociarse a peor pronóstico. Por el contrario, en pacientes sin mutaciones relacionadas con mielodisplasia, vemos como la mutación en NRAS se asocia a mejor pronóstico, ¿no? Y vemos aquí cómo estas mutaciones en KRAS pues, asocian diferentes subgrupos a peores resultados. No tenemos potencia estadística en estos análisis para evaluar adecuadamente estas interacciones con cada uno de los diferentes genes relacionados con mielodisplasia, pero parece que esa interacción viene un poco a expensas de genes muy concretos y en concreto vemos un efecto bastante marcado de SRSF2 en estos pacientes en tratamiento intensivo, como vemos aquí en esta gráfica. Y bueno, por último, en estos modelos multivariantes, pues confirmamos este impacto pronóstico adverso, ¿no? En pacientes con mutaciones relacionadas con mielodisplasia para NRAS, también en pacientes que no tienen otras mutaciones en vía de señalización RTK-RAS y el impacto opuesto en estos perfiles de novo. Mientras que en pacientes KRAS mutados pues vemos este impacto pronóstico adverso pues más marcado parece en estos perfiles de novo. Cuanto a los pacientes de tratamiento no intensivo, los resultados creo que son más difícilmente interpretables, una corte mucho más heterogénea. Tenemos en torno a un 20% de pacientes en tratamiento con regímenes con venetoclax y sabemos precisamente que estas mutaciones en RAS pues, van a conferir una resistencia característica a estos regímenes con venetoclax. Por lo tanto, bueno, no sé hasta qué punto estos resultados pues, son muy extrapolables a otras cohortes más contemporáneas. Pero, de nuevo, sí podemos ver aquí cómo las mutaciones en RAS pues, asocian a un pronóstico adverso en pacientes con mutaciones relacionadas con mielodisplasia, no así en perfiles de novo, también en pacientes sin otras mutaciones en vía RTK-RAS. Y en el caso de KRAS pues, vemos un impacto pues, más claro en estos pacientes con perfiles de novo. Este sería el subanálisis en la cohorte de pacientes tratados con venetoclax y bueno, con resultados que vienen a confirmar pues, este impacto pronóstico adverso tanto de las mutaciones en KRAS como en RAS, datos que ya se han ido incorporando las clasificaciones pronósticas en tratamiento no intensivo, como la última de European Leukemia Net. Y en estos modelos multivariantes, pues de nuevo confirmamos este impacto pronóstico adverso de NRAS en el contexto de mutaciones relacionadas con mielodisplasia, en ausencia de otras mutaciones de vía RTK-RAS y el pronóstico adverso de esta mutación de KRAS, especialmente en pacientes con perfiles de novo. Por tanto, como conclusiones muy breves, pues vemos cómo estas leucemias RAS mutadas van a presentar una arquitectura clonal que es compleja, que va a extenderse más allá de la subclonalidad que venimos asumiendo, con una distribución a lo largo del espectro mutacional de la LMA muy amplio, pero con perfiles conmutacionales pues, muy característicos, que sugieren pues, convergencia clonal, con aparición de múltiples clones con mutaciones de RAS y con adicción a esta vía de señalización RTK-RAS. En cuanto al impacto pronóstico, pues vemos que vamos a encontrar unos efectos son específicos de gen y dependientes también del contexto genómico y terapéutico que pueden pasar desapercibidos en análisis agregados como ha venido ocurriendo con estudios previos. Y bueno, como siguientes pasos, tenemos ya en marcha análisis similares de otros genes de la vía, PTPN11, CBL. Creo que puede ser especialmente interesante el análisis integrado de toda esta red de señalización RTK-RAS para ver un poco más en detalle todos estos patrones de concurrencia, exclusividad conmutacional y ver un poco cuál es el impacto clínico. Y mirando un poco al futuro, pues creo que también podría tener interés analizar estas dinámicas de selección clonal en pacientes en situación de recaída, refractariedad, ver qué pacientes aclaran estas mutaciones, qué pacientes wild type las presentan en el momento de la recaída, en qué contextos conmutacionales pues, ocurren estos casos, ¿no? Y bueno, también se han quedado abiertas por muchas cuestiones que creo que tienen algún interés, ¿no? En relación a la arquitectura y a la jerarquía clonal de estas leucemias RAS mutadas, que no podemos abordar correctamente con estos análisis de NGS bulk, pero que podríamos plantearnos pues, algunos estudios con single cell aprovechando todas las muestras que tenemos almacenadas en el biobanco. El paper, como sabéis, ya está circulando, esperamos enviarlo pronto para publicación. Y nada, muchas gracias a todos, especialmente a los responsables de los laboratorios centrales y bueno, a todos los clínicos que habéis ido subiendo los datos al registro. Muchas gracias.
Muchas gracias, Eduardo. ¿Alguna pregunta? Sí, Eva. Los reordenamientos, porque es que en RAS y CARRAS lo que más acompaña son reordenamientos. No hemos entrado. Nos faltaban los datos de KMT2A, yo creo que va a ser una pregunta evidente de los revisores y tendremos que hacerlo, pero no lo tenemos analizados. Hay una asociación muy clara con Core Binding Factor también. Pero ahí estaban metidos, lo que pasa es que no habéis tenido en cuenta si lo tenían. KMT2A no los teníamos en esta base. O sea, que habrá algunos pacientes que lo tendrán y no lo sabéis. No están incluidos en la base de datos que tengo yo ahora mismo, pero vamos, esto se va a analizar probablemente en revisión. O sea, sí que los tenéis codificados en la genética, lo que pasa es que no lo habéis rascado porque es difícil. Y no lo tenemos limpio, digamos. Vale. Pero están limpios, ¿eh? O sea, que cuando lo pida el reviewer, los tendréis. Y es verdad que, claro, los reordenamientos por NGS solamente ahora se están integrando en el dataset. Con Core Binding Factor también vemos asociación. Efectivamente, hay mucha Core Binding Factor con el RAS. Sí. Pues nada, si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias, Eduardo. Y pasamos a la siguiente presentación, que es Rafael Colmenares, del Hospital 12 de Octubre, que va a presentar datos de evolución clonal y otros estudios. Muchas gracias. Efectivamente, yo voy a presentar datos de evolución clonal. En principio solo me centraré en esto, aunque tenemos más proyectos en marcha. Una breve introducción. Como sabéis, la LMA se origina de una célula progenitora hematopoyética, pero se van adquiriendo muchas mutaciones a lo largo de la evolución de la enfermedad. Se han publicado distintos modelos de evolución clonal. En principio, los dos modelos en los que se agrupan es el patrón lineal y el patrón ramificado. Y bueno, la pregunta es si podemos inferir realmente evolución clonal a partir de distintos datos de NGS, que es un poco en lo que se basan estos estudios. Hay varias publicaciones. Pues al final está el modelo lineal y el modelo ramificado. Por un lado, el clon fundador del tumor primario puede adquirir mutaciones y evolucionar hacia el clon de recaída, o un subclon del clon fundador que sobrevive al tratamiento inicial, gana mutaciones adicionales y se expande en la recaída. Nosotros, los estudios que voy a presentar están basados únicamente en el registro de Platafo, pero bueno, lo ideal, lógicamente, para saber más sobre todo esto, pues serían las técnicas de single cell con multiómica, que nos pueden dar mucha más información. ¿Podemos estudiar evolución clonal con Platafo LMA? Bueno, pues lo que disponemos, además de los datos clínicos, son los estudios moleculares al diagnóstico, los estudios moleculares de la refractariedad y los estudios moleculares en la recaída. Como sabéis, la genética se realiza en los laboratorios a nivel local y, en principio, de genética solo tenemos los datos disponibles al diagnóstico. La idea sobre estos estudios de evolución clonal es hacer dos estudios. Por un lado, un estudio comparando las muestras al diagnóstico con las muestras en recaída y, por otro lado, las muestras al diagnóstico con las muestras en refractariedad. Como sabéis, la recaída en LMA, en cualquier caso, es algo de muy mal pronóstico y repetir el estudio genético molecular está recomendado. Es bueno para el paciente porque podemos conocer nuevas dianas terapéuticas que no tenía el diagnóstico y puede ayudar a que entre además en ensayos clínicos, y también bueno para la ciencia porque podemos ampliar todos los conocimientos que tenemos sobre este tema. Los objetivos, como he dicho, pues estudiar la evolución clonal mediante análisis de NGS realizados en estos tres momentos. Hemos empezado un poco con el estudio de la comparación de diagnóstico y recaída. Revisando un poco la base de datos, la última descarga de datos, pues aunque había más de 5.000 estudios de NGS, realmente no son tantos los pacientes en los que tenemos tanto datos clínicos como datos de NGS en diagnóstico y recaída. Después de hacer un refinamiento de la base, al final, estas son un poco las características tanto del diagnóstico comparado con recaída con refractariedad. Después de refinar la base, pues muestras pareadas tenemos unas 451 con datos clínicos además, tanto en diagnóstico y recaída, y en diagnóstico y refractariedad tenemos unas 110. Estas son un poco las características de los pacientes de ambos grupos, aunque como he dicho, me he centrado al principio, en el primer estudio, un poco comparando el diagnóstico con la recaída.
Este es un poco el patrón mutacional que tenemos en esa primera cohorte de 451 pacientes. No hay grandes diferencias significativas, no hay diferencias significativas en ningún gen entre el diagnóstico y recaída. Hemos hecho una primera evaluación de la VAF y al comparar la VAF diagnóstico con recaída sí que llamaba la atención que sí, en general, cuando había diferencias significativas, siempre la VAF era más baja en la recaída, pero bueno, luego también es verdad que probablemente haya un poco de sesgo porque en los pacientes que ya están diagnosticados de una LMA probablemente la recaída se detecte con cierta precocidad. Entonces, lo que intentamos hacer fue hacer una normalización. Tampoco tenemos el porcentaje de blastos en la recaída, con lo cual, pues un poco teniendo en cuenta la VAF mayor de cada estudio de NGS es como hemos hecho esta normalización. Y sí que, bueno, pues vemos, por ejemplo, en algunos genes que IDH1 es más bajito en la recaída, en EPM1 también. La mayoría de los genes, cuando hay diferencias, aún así siguen siendo un poquito más baja y TP53 también es un poquito más baja en la recaída que al diagnóstico. Hemos hecho análisis univariante en la recaída en distintos genes y que hay algunos genes que las diferencias salen significativas respecto a los pacientes wild type, pero llama la atención, por ejemplo, que en NPM1, en la recaída, pues realmente no hay diferencias con el resto de la cohorte. TP53 sí que, pues en la recaída sigue siendo de peor pronóstico que el conjunto de los pacientes que tenemos. Este es un circus plot que muestra las conmutaciones en la recaída, tampoco realmente es muy diferente a lo que podemos tener en el diagnóstico. Y respecto al análisis de conmutaciones, aunque hemos analizado muchas, bueno, pues aquí están algunos de los resultados, algunos de los principales resultados, aunque tampoco hay muchos pacientes en la mayoría de los casos. Hemos visto también la clasificación de la European Leukemia Net, tanto al diagnóstico como con las nuevas mutaciones que tenemos en la recaída, aunque en la recaída sí que hay que destacar que nos faltan los datos genéticos en la recaída porque no se registran. Solo tenemos realmente como nuevos datos los datos de NGS, pero bueno, sí que vemos que la European Leukemia Net pues, en la recaída sigue teniendo cierto impacto, tanto la del 2017 como la del 2022. Hemos analizado, aunque el conjunto, el estudio es en el total de pacientes, que la gran mayoría, porque son los pacientes que más estudian en la recaída, son pacientes que han recibido tratamiento intensivo. De hecho, estamos haciendo también el estudio por subgrupo, sobre todo dentro del tratamiento intensivo, pero bueno, obviamente pues van mejor aquellos que han recibido, que son pacientes FIT que reciben tratamiento intensivo. Según si tienen mutaciones relacionadas o no con la mielodisplasia, tanto en diagnóstico como en recaída, pues estos pacientes que recaen van peor si tienen mielodisplasia. También hemos comparado, aunque no lo he puesto aquí, una mutación de mielodisplasia versus 2 o más mutaciones con la nueva clasificación, que las diferencias en este caso no nos han salido significativas. Y hemos hecho análisis multivariante en estos casos. Sí que llama la atención que, por un lado, hemos hecho 2 análisis multivariantes. El de la izquierda muestra los resultados de NGS al diagnóstico, el de la derecha los resultados en recaída, y sí que llama la atención, por ejemplo, que en EPM1 nos sale incluso de mal pronóstico. Probablemente quiere decir que esos pacientes en EPM1 que recaen al final son los pacientes en EPM1 pues, que tienen, por lo que sea, pues, por otras conmutaciones, habrá que verlo, pues tienen un pronóstico que es bastante asimilable al resto de pacientes, lógicamente han recaído al resto de pacientes que no tienen esa mutación. También hemos hecho algún análisis jerárquico valorando la evolución de la VAF. Y bueno, las conclusiones por el momento, realmente aunque la VAF nos puede orientar a cuál es el comportamiento de los clones, es difícil sacar conclusiones solo con 2 muestras. Obligado, lógicamente, a reestudiar a los pacientes en recaída para valorar nuevas opciones terapéuticas y ampliar los conocimientos que tenemos. Mutaciones que al principio son de buen pronóstico, pues realmente cuando los pacientes recaen ya no tienen ningún tipo, entran en el conjunto de estos pacientes recaídos que pueden tener un pronóstico malo en general, hagamos lo que hagamos. El papel relevante de las conmutaciones que tendremos que ver un poco más detenidamente y que, aunque las clasificaciones pronósticas sí que están diseñadas para el diagnóstico, sí que se veía un poco en la gráfica que pierden un poco de potencia y, bueno, pendiente un poco de completar estudios diferenciales según tratamientos o subtipos de LMA. Y esto es lo que hemos hecho por el momento. Rafa, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, comentario? Pues continuamos con la siguiente presentación,
que es Joaquín Sánchez de Córdoba, nos va a hablar de cepa y otros. Muy buenas tardes a todos. Es un placer haber podido llegar a Madrid un poquito a tiempo. Vamos un poquito más de tiempo, vamos a resumir un poquito lo que nuestro grupo ha ido avanzando en el encargo de mutaciones cepa y los últimos datos que estamos trabajando con la nueva dataset. Sabéis que nuestro amigo cepa, el GATT-Enhancer Binding Protein 1 alfa, es un poquito difícil por las características que tiene, sobre todo por la baja frecuencia. Hace ahora ya 25 años de su descripción, 5% de todas las LAM y un recorrido histórico un poquito tórpido desde la identificación hace 25 años a su reconocimiento como entidad pronóstica asociada a cariotipos normales, pero ligado a una doble mutación o mutación bialélica, reconocimiento como entidad diagnóstica y más recientemente, y por supuesto cuando empezamos a tener el primer dataset, la aparición de la redefinición del impacto pronóstico favorable limitado para aquellos casos de mutaciones en el dominio BCIP a raíz de estos dos estudios publicados a principios del año 2022. Con lo cual, realmente con el primer dataset liberado por la plataforma, se nos asignó un poquito a hacer este análisis de la disección de las mutaciones y su impacto pronóstico. Y no ha sido una tarea fácil, ha sido tarea tiempo dependiente, y siempre mi reconocimiento a nuestra predoc Esther Prados de la Torre, que lo ha cogido con un cariño y un amor tremendo a su gen cepa y leerá además su tesis doctoral próximamente. En la primera cohorte de pacientes teníamos lo que sabíamos, un 6%, la mitad eran restringidas a BCIP y la otra mitad no, y distribuidas según single o mutaciones dobles. Este es el panorama, esta es la labor de orfebrería que hay que hacer cuando se dibujan las mutaciones a lo largo del gen, porque pueden encontrarse en todos los dominios de transactivación, dominio de unión a DNA y de BCIP, lo cual complica también mucho el análisis estadístico en función de son single o double mutation. Con la primera dataset se escribió un manuscrito completo, incluyendo todos los pacientes tratados de forma intensiva y semi-intensiva, y la revista hematológica aceptó finalmente un brief enfocándonos solo en los pacientes tratados de forma intensiva, casi 700 pacientes, en el que confirmábamos que efectivamente las mutaciones en el dominio BCIP se asociaban a un pronóstico mejor, aunque no llegábamos a alcanzar significación estadística. En la definición o en la restricción a las características in frame no nos aportaba nada en nuestra serie, con lo cual a partir de este estudio siempre hemos hablado de mutaciones en BCIP, mutaciones cepa en otros dominios o cepa wild type. ¿Qué hicimos con el resto de pacientes con tratamientos semi-intensivos? Fueron comunicados, eran 500 pacientes, fueron una comunicación en el Congreso de Mallorca en el 2024 y estaba el paper justo para lanzarlo. Pero Pau es como es y nos mandó justo la siguiente dataset, que claro, pasábamos de 500 pacientes tratados con regímenes semi-intensivos a 1.300. No era solo un número mucho más relevante, sino que además teníamos muchos más pacientes tratados con azaveneto, lo cual le daba mucho más poder al trabajo. Después de varias vueltas, está ya recién salido, ahora mismo está publicado ya en Hematological Oncology en enero de este año, una serie muy importante de pacientes semi-intensivos en un aspecto que se ha atacado muy poco, valorar las mutaciones en cepa, realmente lo que ya se sabe, mayor porcentaje de pacientes con cariotipo normal. Este es el perfil de conmutaciones que tienen estos pacientes tratados con regímenes semi-intensivos, con un predominio de mutaciones en genes relacionados con displasia. Es realmente más distinto, bastante distinto a lo que encontrábamos con los pacientes publicados en hematológica con tratamiento intensivos, que teníamos lo que estaba descrito en la literatura con TED2 y WT1.
No encontramos globalmente diferencias en los pacientes tratados con regímenes semi-intensivos en función de tener BCIP, tener otras mutaciones o tener wild type, con supervivencias, como ya sabemos, que están en torno entre 6 y 10 meses. Pero fue muy interesante esta nueva dataset y 1.500 pacientes tratados con regímenes semi-intensivos, porque sí podemos comprobar y validar la escala de leuquimia en el 2024 para estos pacientes. Pero acordaros que no incluye CEPA en la nueva clasificación, con lo cual nosotros lo integramos también. Aquellos que presentaban TP53 fueron lógicamente adversos, FLT3 intermedio, y el resto fueron analizados solapadamente con la clasificación de European Leukemia Net 24, y como veis se queda el grupo de BCIP como un grupo favorable. Otras mutaciones un poco más como pronóstico intermedio. Esto creo que es relevante, creo que lo tenemos que tener también en cuenta cuando tengamos un paciente con régimen semi-intensivo y tenga un CEPA, porque esperemos que tengamos más datos de la literatura para apoyar esta clasificación como riesgo favorable. Y esto es así, hicimos también análisis multivariable, el hazard ratio, efectivamente sigue European Leukemia Net 24 marcando un riesgo favorable o adverso, pero fijaros cómo CEPA, BCIP aporta una mejor supervivencia, así como el tratamiento con azaveneto. Como digo, esto está recientemente publicado ahora en enero. Lo que nos hemos encontrado muchas veces cuando hemos enviado artículo a publicar, todos los referees nos preguntan sistemáticamente ¿y por qué? ¿Y por qué? Nos preguntan ellos, averígualo. Dentro de esa ansia que tiene nuestra predoctoral Esther, en averiguar realmente cuáles son las diferencias biológicas en que esté empezando esto en PECIP, se fue comunicado, desafortunadamente solo como un póster en el último Congreso Nacional, y esto se va a escribir también, cuál es el análisis transcripcional. Para eso, lógicamente, no tenemos datos de RNA-seq en PTEMA, pero sí están públicos en el repositorio del BIT AML, y realmente estos datos, sabiendo también que volvemos a ser pocos pacientes, pero ha hecho un análisis toda la transcriptómica, y efectivamente son entidades transcriptómicamente distintas. Es decir, tanto si comparamos los BCIP con los wild type, con los other mutation, se clusterizan independientemente. Y además ella comunicó con los volcano.plot cuáles son los genes que están diferencialmente expresados, haciendo las comparaciones con los tres grupos. Creo que esto estará para publicarlo a lo largo de este año, y nos da pie a tener una base biológica para cuando el referee nos pregunte ¿y por qué?, ¿no? ¿Qué nos queda además de CEPA? Pues tenemos el encargo del doctor Juan Alonso, describió esos dos pacientes que no solo tenían CEPA, sino también tenían NPM1, lo cual contradecía un poquito las entidades diagnósticas mutuamente excluyentes, y hemos ido desde el primer dataset recuperando estas pequeñas porcentaje de pacientes que aparece, y en el nuevo dataset tenemos ya identificados 73. Realmente para la escritura del artículo nos vamos a centrar en 28, que son los que cumplen los criterios actuales, según todavía la JUR reconoce los bialélicos y los BCIP. Tenemos ya el panorama mutacional. Las curvas de supervivencia las voy a pasar muy rápido porque realmente solo se comparan entre ellos, no es relevante. Faltan datos todavía de 9 pacientes de qué tratamiento han recibido. Intentaremos también someterlo como una brief para cuestionar un poquito qué hacemos con estos pacientes doblemente diagnosticados, ¿vale? Es una N pequeña, la mitad van a estar tratados con intensivo y otros no. No vamos a tener mucha información pronóstica, pero sí un dato a comunicar, porque además, si veis las publicaciones de CEPA, se repite. Es decir, siempre hay un 10% de todas las series que dicen que tienen mutaciones también de NPM1. Y el último encargo, que estamos ya trabajando en ello, es el análisis en el último dataset de lo que clasificamos como leucemias agudas secundarias. Es bastante relevante porque están registrados 1.500 pacientes con este marcador de como secundaria, con las características globales que nos esperamos, más mayores, peor supervivencia, menos porcentaje de trasplante. Y hemos hecho ya la primera clasificación global en grupos que pueden ser muy importantes a la hora de hacer comparaciones lógicas, coherentes y sacar mensajes importantes. El primero es los que vienen de una mielodisplasia, los que vienen de un mieloproliferativo
overlapping, y aquellos que son therapy related, bien de una neoplasia hematológica o bien de neoplasias no hematológicas. Tenemos ya la caracterización mutacional y el panorama evolutivo de las curvas de Bradley-Terry para el grupo de neoplasias mieloproliferativas, con, lógicamente, JAK2 casi de forma universal, mucha predominancia de TP53, mielodisplasia cuadra perfectamente, tenemos mucho enriquecimiento de genes de regulación epigenética y mecanismos de splicing y, por supuesto, representación de TP53. Todas las secundarias también tenemos un porcentaje muy importante de TP53, tanto de neoplasias hematológicas como de neoplasias no hematológicas. Primeros análisis de supervivencia, parece que globalmente las therapy related, tanto neoplasias hematológicas como no, van un poquito mejor que las que son secundarias realmente a mieloproliferativos y mielodisplásicos conocidos previamente, y como veis también mucho impacto en trasplantar, lo hemos publicado a nivel clínico. Acordado, hay que trasplantar a las secundarias, clasificarlas según el grupo, las therapy related, según el grupo de riesgo genético, incluso el papel que puede jugar el autotrasplante, como se publicó también el año pasado. Muy importante también separar este grupo de los que están definidos como de novo, pero clasificados como relacionados con displasia. Tenemos ya identificados aquellos que son por alteraciones citogenéticas y un número muy importante de pacientes con esta clasificación por mutaciones. Creo que con este panorama, ya los grupos separados perfectamente, la idea es sacar por lo menos 2 publicaciones de forma relevante con esta serie tan importante. Y nada más, vamos un poquito mal de tiempo, dar las gracias a todos los clínicos, a todos los del laboratorio, de Córdoba y por supuesto de PETEMA, por enviar los datos y estar siempre a disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Joaquín. ¿Alguna pregunta, comentario? Pues parece que no hay. Continuamos con la siguiente. Muchas gracias. Y la última presentación es José Vicente Gil de Valencia, y va a hablarnos del impacto de BAF y NMP1. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos por la invitación para poder presentaros estos resultados que hemos empezado ya a tener maduros sobre la LMA con NPM1. Y para empezar, me gustaría introducir muy brevemente conceptos básicos sobre el NPM1. Como sabéis, se caracteriza por presentar inserciones de 4 pares de bases en el exón 12, que produce la deslocalización citoplasmática del mismo. Aparecen hasta el 30% de las LMAs y suele presentarse con un cariotipo normal y frecuentemente con mutaciones de FLT3 y TD. Además, actualmente ya se considera una entidad diagnóstica y también una entidad pronóstica según la LN, ya que cuando aparece sin mutaciones de FLT3 y TD y sin citogenéticas adversas confiere un pronóstico favorable, mientras que si aparece asociado a FLT3 y TD confiere un pronóstico intermedio. No obstante, a pesar de este marco diagnóstico y pronóstico bien establecido, seguimos teniendo pacientes en los que el pronóstico es bastante heterogéneo. Y con este contexto lo que planteamos fueron 2 estudios. En primer lugar, analizar las conmutaciones más allá de FLT3 y TD para tratar de ver si estaban asociadas a diferencias en el pronóstico y ver también si habían diferencias en los distintos grupos de edad. Y por otro lado, analizar el impacto que podía tener en la supervivencia las diferencias entre la frecuencia alélica de NPM1. En este primer estudio partimos de una serie global en la que definimos 1.360 pacientes con NPM1 mutado, de los cuales aproximadamente el 50% habían recibido tratamiento intensivo. Y lo primero que vimos fue que los genes más frecuentemente mutados eran DNMT3A, FLT3 y TD, TET2 e IDH2. En cuanto a la subdivisión por tipos de NPM1, observamos que el mayoritario, lógicamente, era el tipo A, con un 76% de pacientes, un 6% tipos B, 7% tipo D y hasta un 10% tipos distintos a los clásicos. Como vemos en esta gráfica de la izquierda, lo que observamos fue que los tipos distintos al A eran significativamente más frecuentes en aquellos pacientes del grupo menores a 45 años. Por otro lado, DNMT3A y FLT3 y TD, que son conmutaciones clásicas de NPM1, eran poco frecuentes en estos tipos que no son ni A, ni B, ni D.
En cuanto a IDH2, fue una mutación que estaba más frecuentemente asociada a los tipos A que al resto, y por otro lado WT1 a los tipos B. A nivel de distribución por edades, conseguimos identificar 12 genes cuya incidencia varía significativamente en los distintos grupos de edad, y cabe destacar cómo los genes relacionados con la mielodisplasia, como pueden ser SRSF2 o ASXL1, están prácticamente ausentes en los pacientes menores de 45 años y su incidencia crece exponencialmente a medida que aumenta la edad de los pacientes. Por otro lado, y en sentido inverso, tenemos mutaciones asociadas a la vía RAS, como pueden ser los FLT3-ITD y los PTPN11, que como vemos en las gráficas, su incidencia es mucho mayor en el paciente joven que en el paciente más mayor. Además, en cuanto a los debuts, lo que observamos fue que los NPM1 con DNMT3A y FLT3-ITD tenían un perfil mucho más proliferativo, con más leucocitosis, más LDHs y más blastos en el diagnóstico. Y en cuanto a las mutaciones de TET2 y SRSF2, se asociaron a pacientes más mayores. A nivel pronóstico, los modelos univariados detectaron 4 genes con significado pronóstico. Teníamos ETV6, SRSF2 y FLT3-ITD con una supervivencia global significativamente menor, y las mutaciones de FLT3 distintas a las ITD y a las TKD se asociaron con una mejor supervivencia global. No obstante, sí que cabe destacar que los pacientes con FLT3-ITD que recibían inhibidores de FLT3 sí que mostraron una supervivencia global significativamente mejor a aquellos que no lo recibían. En cuanto a los genes relacionados con la mielodisplasia, un 17% de todos los pacientes con NPM1 mostraban alguno de estos genes, siendo el más prevalente SRSF2, casi el 50% de los casos tiene SRSF2. Y en cuanto al número de mutaciones, vimos cómo tener una mutación no impacta en el pronóstico, no obstante, tener 2 o más mutaciones sí que parecía conferir un pronóstico más desfavorable, aunque esta asociación no se asoció con un pronóstico independiente en los modelos multivariantes. A nivel de combinaciones de 3 genes, vimos que la tríada clásica de NPM1, DNMT3A y FLT3-ITD, que ha sido considerada en muchas series como un pronóstico adverso, en nuestra serie no tiene este pronóstico, y quisimos saber un poco cuál podía ser el motivo. Y principalmente, pues parece ser que realmente esto va a depender mucho de cuántos pacientes de DNMT3A tengan el hotspot clásico en el codón 882, que como vemos aquí es realmente el que tiene un peor pronóstico. Y también va a depender de si los pacientes con esta tríada han recibido o no inhibidores de FLT3, que aunque no llega a coger significancia, sí que parece que hay una ligera mejoría en la supervivencia. Por tanto, las conclusiones de este estudio fueron que las mutaciones en los genes de la vía RAS aparecen en pacientes más jóvenes, mientras que las de genes relacionados con la mielodisplasia en los más mayores, que DNMT3A y FLT3-ITD se asocia a un paciente con un perfil más proliferativo. Las alteraciones de TV6, FLT3-ITD y SRSF2 confieren una menor supervivencia global, mientras que las FLT3, que no son ITDs o TKD, confieren un pronóstico más favorable, y finalmente que el pronóstico adverso de la tríada clásica depende en gran parte de cuántos pacientes tengan mutado el hotspot de DNMT3A y si los pacientes han recibido o no inhibidores de FLT3. Y aquí pasaríamos al siguiente estudio, que en este caso estaba muy centrado en la frecuencia alélica, y dividimos el estudio en 3 grandes bloques. En primer lugar, tratar de ver cuál es la biología del NPM1 entre aquellos que tienen una BAF baja o alta, si éramos capaces de dividirlos en grupos, ver si esto impactaba en la supervivencia, y por otro lado, tratar de inferir el orden en el que se adquieren las mutaciones y finalmente ver si la localización de las conmutaciones en los distintos clones puede o no modular la supervivencia. Hicimos análisis estadístico en el cual se identificó un punto de corte, en este caso 31,44%, en el que se observaron 2 grupos. 188 pacientes pertenecían al grupo con BAF bajas y 500 pacientes al de BAFs altas. Y a nivel de presentación de la enfermedad ya vimos una biología totalmente distinta. Los pacientes que tenían una BAF baja son en general pacientes más mayores, tienen un perfil mucho menos proliferativo, tienen menos leucocitosis, menos LDH y tienen menos blastos en su debut. Además, estaban más representados en el grupo de pacientes entre 60 y 75 años, se asociaban más a los tipos de NPM1D y no A, B y D, y estaban enriquecidos en genes relacionados con la mielodisplasia.
A nivel pronóstico también se observó una peor respuesta a la inducción de manera significativa tras el primer ciclo y con una tendencia muy clara en la misma dirección cuando analizábamos tras el primer o segundo ciclo. Y en cambio no observamos que la tasa de recaídas fuera superior en el grupo con BAF baja. No obstante, sí que hubo una peor supervivencia de forma muy significativa, tanto a nivel global como en recaída y evento libre de enfermedad. Por otro lado, tratamos de aplicar este mismo esquema de selección de puntos de corte de frecuencia alélica a las conmutaciones y lo que se observó fue un efecto acumulativo. Es decir, veíamos la peor supervivencia cuando conmutaban los NPM1 con BAF baja y la conmutación mostraba el peor estado de su BAF, como por ejemplo los NPM1 con BAF baja y los de NMT3A con BAFs altas. Aquí ya pasaríamos al orden de adquisición de las mutaciones. Esto no es nada nuevo. Vemos como el orden canónico, el modelo de Bradley-Terry, muestra cómo primero se adquieren los reguladores epigenéticos, que son pues, DNMT3A, TET2, IDH1 y IDH2. Luego se adquieren los genes relacionados con la mielodisplasia. Luego llega NPM1 como driver e impulsor de la leucemia. Y finalmente se van adquiriendo los factores de la transcripción, los supresores tumorales y los genes de las vías de señalización como FLT3 y TD o todos los de la vía RAS. Esto es interesante y quisimos tratar de ver si los órdenes no canónicos impactaban en el pronóstico y de hecho sí, estas son las dos asociaciones que salieron más significativas. Lo que vemos por un lado es que cuando el factor de la transcripción se adquiere antes que NPM1, en estos pacientes van mejor que el resto, ¿no? Y por otro lado tenemos como cuando el supresor tumoral se adquiere antes que NPM1, que esto es lo que no es esperable, la supervivencia global cae drásticamente. Finalmente tratamos de ver también arquitectura clonal inferida a partir de la BAFS y lo que observamos es que cuando hay un mayor número de mutaciones esto ya confiere una supervivencia global menor y de manera consecuente a mayor número de clones también había una supervivencia global menor. Además, tratamos de ver si la localización de las conmutaciones a nivel clonal podía tener una repercusión y lo que vimos es que, por ejemplo, las mutaciones de la vía RAS y también las relacionadas con la mielodisplasia, un poco en línea con lo que habíamos visto en el orden de adquisición, normalmente aparecen en clones distintos a NPM1. Y esto, de manera similar al resto, también puede tener un significado en cuanto a modular el pronóstico de los pacientes, ya que, como vemos, por ejemplo, en IDH1, si IDH1 aparece en el mismo clon que NPM1, en estos pacientes la supervivencia global es muy buena, mientras que si NPM1 aparece en un clon distinto, en este caso la recaída libre de enfermedad es bastante peor. Y por otro lado, tendríamos el caso de los WT1, que ocurre el caso inverso, ¿no? Cuando WT1 está en un clon distinto a NPM1, que es lo esperado, esos pacientes van mejor a cuando WT1 aparece en un clon distinto. Por tanto, ya para cerrar las conclusiones del estudio, podemos decir que los NPM1 con BAF baja, que no son un grupo tan pequeño, representan alrededor del 23% de nuestra serie analizada, tienen unas características clínico-biológicas bastante distintas a los NPM1 de BAF alta, que son pues, los clásicos iniciadores que hemos conocido siempre, que además esto se asocia a una menor tasa de respuesta y en general a una supervivencia peor, que el orden en el que se adquieren las mutaciones tiene un impacto en el pronóstico de los pacientes, que a mayor número de mutaciones y, por tanto, también a mayor número de clones hay una peor supervivencia global y, finalmente, que la localización de las conmutaciones a nivel clonal puede modular la supervivencia de los pacientes. Y con esto termino. Gracias a todos por la atención. Pues, ¿alguna pregunta para José? Sí, Pau. ¿Cómo harías tú el siguiente paso lógico, que sería integrar los datos de mínima residual cuando los tengas, tanto con mutaciones como BAF? ¿Cómo diseñarías el estudio? Pues eso es una pregunta que yo creo que hay que pararse muy bien a pensarla, porque al final sabemos que la mínima residual en NPM1 es un marcador súper importante, es uno de los pronósticos independientes más importantes que tenemos
Y todas estas cosas hay que tener en cuenta que estamos midiendo valores al diagnóstico. La mínima residual ya nos está modulando mucho, nos está corrigiendo un poco todo lo que ha ido pasando y va a ser algo que va a ser complejo de hacer. Habrá que revisar todos estos resultados que estamos viendo significativos y cuando integramos la mínima residual siguen teniendo pronóstico o realmente se lo lleva todo por delante, como puede ser también efectos terapéuticos más tardíos, como el efecto de un trasplante, que esto no lo he comentado, pero sí que lo hemos visto. Realmente el efecto de la BAF funciona muy bien en pacientes que no reciben trasplante, pero en pacientes que reciben autólogo o halogénico sigue conservando una tendencia, pero se ve mucho más mitigada que en aquellos que no han recibido el trasplante. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchas gracias. Bueno, hemos terminado la sesión. Yo creo, Pau, que el año que viene hay que dejar 2 sesiones para esto, para estudios biológicos, y muchas gracias a todos y nos vemos.